Tenía 59 años cuando descubrí que mi vida entera había sido una mentira cuidadosamente construida. No fue un golpe repentino. Fue más bien como despertar de un sueño largo y darme cuenta de que nunca había estado despierta. Todo comenzó un martes por la tarde. Estaba buscando los documentos del seguro médico en el escritorio de Héctor, mi esposo, 40 años de matrimonio. 40 años creyendo que lo conocía. El cajón estaba trabado. Nunca antes lo había notado. Usé una horquilla para abrirlo, sin saber que ese pequeño gesto cambiaría todo. Dentro había una carpeta azul. Papel viejo, amarillento en los bordes. La abrí esperando encontrar facturas antiguas o tal vez cartas de su madre, que había muerto hacía 15 años. Lo que encontré fue un acta de nacimiento, el nombre del niño, Sebastián Mendoza Reyes. Fecha de nacimiento, 12 de marzo de 1989. Nombre de la madre, Fernanda Reyes Solano. Nombre del padre, Héctor Mendoza Carrillo. Mi esposo, 1989. Llevábamos 6 años casados cuando nació ese niño. Nuestro hijo Rodrigo tenía 4 años. Yo estaba embarazada de Camila. Mis manos temblaban tanto que el papel se arrugó entre mis dedos. Debajo del acta había más documentos. Transferencias bancarias mensuales. Todas a nombre de Fernanda Reyes. 35 años de pagos. Sin falta. Sin excepción. El monto mensual era casi el doble de lo que yo gastaba para mantener nuestra casa. Me senté en el suelo del estudio. No podía respirar. El aire se había vuelto espeso, irrespirable. 40 años. Toda mi juventud. Mis mejores años. Mis sacrificios. Las noches que pasé sola mientras él trabajaba tarde. Los viajes de negocios que duraban semanas. Las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Todo tenía sentido ahora. Un sentido horrible y perfecto. Escuché la puerta principal. Héctor llegaba del trabajo. Guardé los documentos en mi bolso. Me levanté. Me miré en el espejo del pasillo. Tenía los ojos rojos, pero me obligué a sonreír. Todavía no era el momento. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor? Su voz sonaba igual que siempre. Cálida, confiable, mentirosa. Bien, tranquilo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando su espalda en la oscuridad, preguntándome cuántas veces había pensado en ella mientras estaba conmigo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino 3 días después. Era domingo, almuerzo familiar en casa. Rodrigo vino con su esposa Patricia y los niños. Camila llegó sola, como siempre. Tenía 34 años y aún no encontrábase nadie digno de ella, según sus propias palabras. Patricia estaba en la cocina conmigo, ayudándome con el postre. Suegra. ¿Puedo preguntarle algo personal? Asentí mientras batía la crema. ¿Alguna vez ha conocido a alguien llamado Sebastián? El tazón casi se me cae de las manos. ¿Por qué preguntas? Patricia miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie escuchaba. Rodrigo recibió un mensaje extraño la semana pasada, de un hombre que dice ser su medio hermano. Pensé que era una estafa, pero... ¿Pero qué? Tenía fotos, con don Héctor, fotos antiguas y algunas recientes. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. ¿Rodrigo le contó a su padre? No, Rodrigo borró todo. Dijo que era imposible, que su padre jamás haría algo así. Patricia bajó la voz aún más. Pero yo vi las fotos, suegra. Ese hombre se parece muchísimo a Rodrigo. Terminé de preparar el postre en silencio. Patricia no volvió a mencionar el tema. Durante el almuerzo, observé a mi familia. Héctor presidía la mesa como siempre, contando historias de su trabajo. Rodrigo lo miraba con admiración. Camila revisaba su teléfono, aburrida. Los nietos corrían por el jardín. Nadie sabía, excepto yo. Y Patricia. Y en algún lugar de esta ciudad, un hombre de 35 años llevaba la sangre de mi esposo. Esperé a que todos se fueran para encerrarme en el baño. Vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Esa noche tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a llorar frente a él. No iba a darle el placer de verme destrozada.
Iba a averiguar la verdad completa, cada detalle, cada mentira, cada peso que había salido de nuestro matrimonio hacia esa otra vida. Y después, cuando tuviera todo en mis manos, decidiría qué hacer. El lunes llamé a mi amiga Teresa. Había sido secretaria de un abogado por 30 años antes de jubilarse. Necesito que me ayudes a encontrar información sobre alguien. Teresa no hizo preguntas. Solo pidió los datos y prometió llamarme en unos días. Mientras tanto, comencé a revisar nuestras finanzas, algo que nunca había hecho. Héctor siempre se encargaba del dinero. Yo confiaba en él. Como una tonta. Encontré 3 cuentas bancarias que no conocía. Un apartamento a nombre de una empresa que nunca se te había escuchado. Inversiones que sumaban más de lo que yo creía que teníamos. Cada descubrimiento era una puñalada nueva. Pero lo que más me dolió fue algo pequeño, casi insignificante. En una de las carpetas del escritorio había un recibo de una joyería. Fecha: 14 de febrero de 2023. San Valentín del año pasado. Yo no había recibido ningún regalo ese día. Héctor dijo que se le había olvidado, que estaba muy ocupado con el trabajo. El recibo era por un collar de perlas. Precio: lo que yo gastaba en 3 meses de comida. No pude evitar imaginármela. A ella, Fernanda, usando ese collar, sonriendo, agradeciéndole a mi esposo. El teléfono de Héctor sonó en ese momento. Él estaba en la ducha. La pantalla mostraba un nombre: Contador Ramírez. Pero yo ya no creía en coincidencias. Contesté: ¿Papá? Era una voz masculina. Joven. Papá, tengo que verte. Es urgente. Mamá está muy mal. Colgué sin decir nada. Cuando Héctor salió del baño, le dije que había sonado su teléfono. ¿Quién era? No alcancé a contestar. Él revisó el teléfono. Vi cómo su rostro cambiaba, solo por un segundo. Un destello de preocupación que desapareció tan rápido como llegó. Era el contador. Lo llamaré mañana. Mentira. Otra más. Teresa me llamó el jueves. Encontré todo lo que pediste. ¿Puedes venir a mi casa? Cuando llegué, Teresa tenía una carpeta gruesa sobre la mesa de su cocina. Antes de que la abras, necesito que te prepares. Lo que hay aquí es difícil. He vivido 40 años en una mentira, Teresa. Nada puede ser más difícil que eso. Qué equivocada estaba. Fernanda Reyes Solano. 53 años. Soltera, sin otros hijos. Había trabajado como secretaria en la empresa de Héctor hasta 1992, 3 años después del nacimiento de Sebastián. Pero eso no era todo. Sebastián Mendoza Reyes. 35 años. Casado. 2 hijos. Arquitecto. Y aquí venía lo peor. Trabajaba en la misma firma que mi hijo Rodrigo. No solo eso. Eran socios. Mi hijo trabajaba codo a codo con su medio hermano. Sin saberlo. O tal vez sí lo sabía. El mensaje que Patricia mencionó. ¿Rodrigo realmente lo había ignorado? ¿O había decidido guardar el secreto? «¿Hay algo más?», dijo Teresa. Me mostró un documento. Una escritura de propiedad. El apartamento que Héctor había comprado, a nombre de su empresa fantasma. Estaba a 3 calles del departamento de Camila. Mi hija vivía prácticamente al lado de la mujer que había destruido mi matrimonio sin yo saberlo. ¿Cómo es posible que nunca me haya enterado? ¿Cómo pudo esconderlo por tanto tiempo? Teresa me tomó la mano. Los hombres como tu esposo son expertos en compartimentar sus vidas. Para él, probablemente son 2 mundos separados, 2 familias, 2 realidades. Pero yo solo tengo una, y acaba de romperse en pedazos. Volví a casa aturdida. Escondí la carpeta en el maletero de mi auto, el único lugar donde Héctor nunca miraba. Esa noche, durante la cena, lo observé comer tranquilamente. Hablaba sobre un proyecto nuevo en la oficina, sobre los planes para nuestro aniversario. 41 años en diciembre. Había pensado en un viaje, dijo. Tal vez a la costa. Solo nosotros 2. Suena hermoso. Por dentro sentía que me ahogaba. ¿Cómo podía seguir actuando con tanta normalidad? ¿Cómo podía mirarme a los ojos y hablar de celebrar nuestro amor mientras mantenía otra vida completa en secreto? Esa noche, cuando él se durmió, me levanté y fui al estudio. Necesitaba más pruebas.
Necesitaba entender la magnitud de todo esto. Su computadora estaba encendida. Había olvidado cerrar sesión. Abrí su correo electrónico. Había una carpeta llamada Archivo Contable. La abrí. Más de 2000 correos electrónicos. Todos de la misma dirección. Fernanda.reyes.personal. El más antiguo era de 1998. El más reciente, de ayer. No podía leerlos todos. Pero leí suficientes. Te extraño. Sebastián preguntó por ti. ¿Cuándo vas a dejarla? Me prometiste que cuando los niños crecieran. Ya tienen más de 30 años, Héctor. ¿Cuánto más vamos a esperar? El último correo me heló la sangre. El médico llamó. Necesito verte. Es urgente. No quiero morir sin que estés a mi lado. Fecha. El día anterior. Fernanda estaba enferma. Tal vez muriendo. Y mi esposo probablemente ya lo sabía. Cerré la computadora. Volví a la cama. Me acosté junto al hombre con quien había compartido mi vida. No sentía rabia. No sentía dolor. Sentía algo peor. Sentía que me había convertido en una extraña en mi propia historia. A la mañana siguiente, Héctor recibió una llamada temprano. Se encerró en el estudio para contestar. Cuando salió, su cara estaba pálida. «Tengo que salir. Una emergencia en la oficina». «Claro, ve». Lo vi subirse al auto desde la ventana. Tomé mis llaves y lo seguí. No fue a la oficina. Condujo durante 20 minutos hasta llegar a un hospital privado, el más caro de la ciudad. Estacioné a una distancia prudente y esperé. 1 hora después, salió. No estaba solo. Un hombre joven lo acompañaba. Alto, cabello oscuro, la misma mandíbula que Rodrigo. La misma forma de caminar que Héctor. Sebastián. Se abrazaron en el estacionamiento. Mi esposo lloraba. Nunca lo había visto llorar, ni cuando murió su madre, ni cuando nació ninguno de nuestros hijos, pero lloraba por ella. Por ellos, saqué mi teléfono y tomé fotos. No sabía para qué las quería todavía, pero algo me decía que las ibas a necesitar. Esa tarde, cuando Héctor volvió a casa, actuó como si nada hubiera pasado. Dijo que la emergencia se había resuelto, que todo estaba bien. Yo asentí. Preparé la cena, lavé los platos, y por primera vez en 40 años, comencé a planear mi futuro, un futuro sin él. Pero antes tenía que hacer algo que me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Tenía que hablar con mis hijos. El sábado siguiente, invité a Rodrigo y Camila Siesas a almorzar. Sin Héctor, sin Patricia, sin los nietos. «¿Qué pasa, mamá?» Camila me miraba con preocupación. «Te ves extraña últimamente». «Necesito decirles algo. Algo difícil». Rodrigo dejó su tenedor sobre el plato. «¿Estás enferma?» «No, hijo. No es eso». Respiré profundo. «Es sobre su padre». El silencio que siguió fue absoluto. Ninguno de los dos se movió. «Sé que esto va a ser difícil de escuchar, pero merecen saber la verdad». Camila fue la primera en hablar. «¿Qué verdad, mamá?» Antes de que pudiera responder, el timbre sonó. Rodrigo se levantó a abrir. Escuché voces en el pasillo. Una discusión. Y entonces entró Patricia, con una expresión que nunca le había visto. «Lo siento, suegra». Intenté detenerlo, pero ya es demasiado tarde. ¿Detener qué? Patricia me miró directamente a los ojos. «Rodrigo sabe todo. Sebastián fue a buscarlo a la oficina esta mañana. Le contó todo. Y ahora...» La puerta se abrió de nuevo. Héctor estaba parado en el umbral. Su rostro estaba descompuesto, los ojos enrojecidos, la corbata torcida. Nunca lo había visto así. «¿Qué está pasando aquí?» Nadie respondió. Héctor miró a Rodrigo, luego a Camila, luego a mí. «¿Alguien me quiere explicar por qué mi hijo no me contesta el teléfono desde hace 3 horas?» Rodrigo se levantó de la silla. Sus manos temblaban. «¿Tu hijo?» «¿Cuál de todos, papá?» El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Héctor palideció. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «Rodrigo, déjame explicarte». ¿Explicarme qué? ¿Que tengo un hermano que no conocía? ¿Que trabajé con él durante 2 años sin saber quién era? Rodrigo dio un paso hacia su padre. ¿Que tú pagaste su universidad mientras yo pedía préstamos estudiantiles? Eso no lo sabía.
Miré a Héctor buscando una negación. No la encontré. Era diferente, murmuró. Fernanda no tenía recursos. Yo tenía que... ¿Tenías que qué? Camila se puso de pie también. Tenías que mantener a tu otra familia mientras nosotros creíamos que no alcanzaba el dinero. Recordé los años difíciles. Cuando Camila quiso estudiar en el extranjero y le dijimos que no podíamos pagarlo. Cuando Rodrigo tuvo que trabajar medio tiempo durante la universidad. Cuando yo reciclaba ropa porque el presupuesto no daba para más. Todo ese tiempo, Héctor mantenía otra casa. Otro hijo, otra mujer. «Esto no es lo que parece», dijo Héctor. «¿Ah, no?» Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «¿Y qué es entonces? ¿Cómo se supone que debo interpretar 35 años de mentiras?» Héctor me miró. Por primera vez desde que entró realmente me miró. «Aurora, por favor, ¿podemos hablar de esto en privado?» No, me sorprendió mi propia calma. Ellos merecen escuchar. Todos merecemos la verdad. Por una vez, Patricia tomó a Camila del brazo. Mi hija lloraba silenciosamente. «Siéntate, Héctor». No fue una petición, fue una orden. Y él obedeció. Se sentó en el sofá como un hombre derrotado, los hombros caídos, las manos entre las rodillas. Conocí a Fernanda en 1983. Tú y yo llevábamos un año casados. 1983, cuando yo estaba embarazada de Rodrigo. Era mi secretaria, joven, alegre. Yo estaba estresado con el trabajo. Tú estabas todo el tiempo cansada por el embarazo. Una cosa llevó a la otra. No te atrevas. Mi voz tembló. No te atrevas a culparme por tu infidelidad. No te estoy culpando. Solo estoy explicando cómo pasó. Sigue. Héctor tragó saliva. Cuando me dijo que estaba embarazada, quise terminar todo. Te lo juro. Pero ella amenazó con contártelo. Con destruir nuestra familia. Nuestra familia se destruyó hace 35 años. Solo que yo no lo sabía. Aurora. Sigue. Él cerró los ojos un momento. Le di dinero para que guardara silencio. Pensé que sería temporal. Que eventualmente encontraría a alguien más. Que se olvidaría de mí. Pero no lo hizo. No. Cuando nació Sebastián, ella me llamó. Me dijo que quería que conociera a mi hijo. Su voz se quebró. Y cuando lo vi... Cuando lo tuve en mis brazos, no pude abandonarlo. Rodrigo golpeó la pared con el puño. Pero a nosotros sí pudiste. ¿Pudiste mentirnos cada día de nuestras vidas? Nunca los abandoné. Siempre estuve aquí. ¿Dónde, papá? Camila hablaba entre sollozos. ¿Dónde estabas cuando mamá lloraba sola porque tú trabajabas tarde? ¿Dónde estabas en mis cumpleaños cuando llegabas 2 horas tarde porque tenías reuniones? Héctor no respondió. Yo tampoco tenía palabras. Solo imágenes. Años de imágenes pasando frente a mis ojos. Las navidades en que él desaparecía un par de horas para visitar a un cliente enfermo. Los fines de semana en que tenía que ir a la oficina urgentemente. Las vacaciones acortadas por emergencias laborales. Todo mentira. Todo para estar con ellos. ¿La amas? Mi pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué? ¿A Fernanda? ¿La amas? El silencio fue su respuesta, pero necesitaba escucharlo. Contéstame. Es complicado. No es complicado. Es simple. ¿La amas sí o no? Héctor levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sí, la amo. Pero también te amo a ti. Algo se rompió dentro de mí. Algo que no sabía que aún existía. No puedes amar a 2 mujeres durante 40 años, Héctor. Una de nosotras siempre fue la segunda opción. Y creo que siempre fui yo. Eso no es verdad. ¿No? ¿Cuánto gastaste en ella este año? ¿Cuánto gastaste en mí? Él no respondió. El collar de perlas de San Valentín. ¿Era para ella? Su silencio fue suficiente. Patricia se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. «Suegra, ¿quiere que nos vayamos?» «No. Quédense. Esto les concierne también». Me volví hacia Héctor. «¿Qué más no sé? ¿Qué más me has escondido durante todos estos años? Aurora, por favor». «¿El apartamento cerca de Camila? ¿Es de ella?» Héctor asintió casi imperceptiblemente. «Las cuentas bancarias que nunca me mostraste. ¿Las inversiones?» Otro asentimiento.
¿Cuánto dinero tienes realmente, Héctor? ¿Cuánto me has estado ocultando? No es como piensas. Ese dinero también es para ustedes, para nuestra familia. ¿Nuestra familia? ¿Cuál de las dos? La pregunta quedó flotando en el aire. Rodrigo se dejó caer en una silla. Tenía la cabeza entre las manos. «2 años», murmuró. «Trabajé con él durante 2 años. Almorzamos juntos. Celebramos contratos. Me invitó a la boda de su hija». Levantó la vista. «¿Sabías que tengo una sobrina de 5 años? Una niña que comparte mi sangre y que yo no sabía que existía. Rodrigo, yo quería decírtelo». «¿Cuándo, papá? ¿Cuándo ibas a decírmelo? ¿En tu lecho de muerte?» Héctor no tenía respuesta. Camila se limpió las lágrimas con furia. «Siempre me preguntaba por qué nunca era suficiente para ti. ¿Por qué siempre parecías decepcionado conmigo? Ahora lo entiendo. Tenías otro hijo. Uno que sí cumplía tus expectativas. Eso no es justo, Camila. No es justo. ¿Tú me vas a hablar de justicia?» Su voz se elevó. «¿Sabes lo que me destruyó durante años? Sentir que nunca te enorgullecías de mí, que nunca era lo suficientemente buena. Y resulta que todo el tiempo tenías a otro hijo perfecto escondido. Sebastián no es perfecto. Nadie es perfecto. Pero él tenía toda tu atención cuando nosotros no estábamos mirando. ¿No es así?» El timbre volvió a sonar. Todos nos quedamos inmóviles. Patricia fue a abrir. Escuché una voz femenina, agitada, llorando. Y entonces la vi. Una mujer de mi edad, tal vez un poco más joven. Cabello gris recogido en un moño, rostro delgado, ojos hundidos. Se veía enferma, muy enferma. «Fernanda. Héctor». Su voz era apenas un susurro. «Héctor, te necesito». El médico llamó. «Los resultados...» Se detuvo cuando me vio. Por un segundo eterno, nos miramos. 2 mujeres que habían amado al mismo hombre, que habían compartido la misma mentira sin saberlo. Ella palideció aún más. Tú eres Aurora». No era una pregunta. «Sí, yo...» Las lágrimas corrían por su rostro. «Yo nunca quise...» Él me prometió que... «Fernanda, no deberías estar aquí». Héctor se puso de pie. «Estás muy débil. Tienes que descansar». «¿Descansar?» Ella soltó una risa amarga. «Me estoy muriendo, Héctor. Tengo semanas. Tal vez días. ¿Y tú quieres que descanse?» «Muriendo». La palabra quedó suspendida en el aire. Miré a Héctor. Su rostro era una máscara de dolor. «¿Lo sabías?», pregunté. «¿Sabías que estaba enferma? Desde hace 6 meses». «¿6 meses? Medio año de mentiras adicionales». Fernanda se apoyó en el marco de la puerta. Apenas podía mantenerse en pie. «Necesito hablar contigo, Aurora. Por favor. Antes de que sea demasiado tarde». «No». Héctor se interpuso. «Fernanda, esto no es...» «Déjala hablar». Mi propia voz me sorprendió. Tranquila, firme. Fernanda me miró con gratitud. «Hay cosas que no sabes. Cosas que él nunca te contó. Cosas que cambian todo». «¿Qué cosas?» Héctor dio un paso hacia ella. «Fernanda, no lo hagas». «Ya no tengo nada que perder, Héctor, y ella merece saber». Fernanda sacó un sobre de su bolso. Arrugado, amarillento. «Esto es del año 2003. Léelo». Tomé el sobre. Mis manos temblaban. Dentro había una carta, escrita a mano, la letra de Héctor. Pero antes de que pudiera leerla, Fernanda habló. «Tu esposo me pidió que me casara con él ese año. Me prometió que te iba a dejar, que íbamos a empezar una vida nueva juntos». El suelo se movió bajo mis pies. Pero algo pasó. Algo que lo hizo cambiar de opinión de un día para otro. Miré a Héctor. «¿Qué pasó?». Él no respondió. Fernanda continuó. «No lo supe hasta años después. No lo supe hasta que Sebastián encontró los documentos. Los documentos que tu esposo escondió». «¿Qué documentos?». El silencio de Héctor era ensordecedor. Fernanda dio un paso hacia mí. «Documentos sobre tu familia, sí, Aurora. Sobre la herencia de tu padre. Sobre el dinero que Héctor ha te estado controlando sin tu conocimiento durante más de 20 años». El mundo se detuvo. Mi padre murió sin dejar nada. Héctor me lo dijo. Manejó todo el proceso legal. «¡Te mintió!». Fernanda me extendió otro sobre. «Tu padre te dejó todo. Propiedades, inversiones, una fortuna. Pero Héctor se encargó de que nunca lo supieras». Abrí el sobre con dedos temblorosos.
Lo que vi dentro hizo que todo lo anterior pareciera insignificante. El sobre contenía copias de documentos legales, testamento de mi padre, escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios, todo a mi nombre, todo transferido ilegalmente a cuentas controladas por Héctor. La cifra total me hizo marear. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Esto no puede ser real. Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. ¡Es real! Fernanda se acercó un paso más. Sebastián es abogado especializado en fraudes financieros. Cuando empezó a investigar los negocios de su padre, encontró esto. Por eso quiso contactar a Rodrigo, no solo para conocer a su hermano, también para advertirles. Miré a Héctor, el hombre con quien había dormido durante 40 años, el padre de mis hijos, el supuesto amor de mi vida. Un desconocido. ¿Es verdad? Él no respondió. Contéstame, Aurora, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Que me robaste? ¿Que mi padre me dejó una herencia y tú la tomaste? No fue así. Yo administré ese dinero. Lo hice crecer. Todo está ahí todavía. ¿Dónde? En las cuentas que nunca me mostraste. En las propiedades a nombre de empresas fantasma. Rodrigo se puso de pie. Papá, dime que esto es mentira. Dime que no le robaste a mamá. Héctor guardó silencio. Ese silencio fue la peor confesión de todas. Camila comenzó a llorar de nuevo. Patricia la abrazó. Yo me quedé inmóvil, sosteniendo los documentos que probaban la magnitud de la traición. No era solo infidelidad. No era solo mentiras. Era robo, manipulación financiera, control absoluto sobre mi vida sin que yo lo supiera. ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro. ¿Por qué me hiciste esto? Héctor finalmente me miró a los ojos. Porque si tenías tu propio dinero, no me necesitarías. Y yo no podía perderte. La ironía era tan cruel que casi me reí. ¿No podías perderme? Me perdiste hace 35 años cuando te acostaste con ella. Me perdiste cada vez que mentiste. Cada vez que me hiciste sentir que no alcanzaba el dinero, mientras tú mantenías otra familia. Aurora, me hiciste creer que dependía de ti, que sin ti no podía sobrevivir. Y todo el tiempo, el dinero era mío. Fernanda tosió, un sonido húmedo y profundo que la hizo doblarse. Necesito sentarme. Patricia la ayudó a llegar al sofá. La mujer que había sido mi rival durante décadas, ahora parecía frágil, rota. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Le pregunté. Tú también te beneficiaste de sus mentiras. Fernanda levantó la vista. Porque yo también fui víctima. Él me prometió una vida que nunca me dio. Me mantuvo esperando durante 35 años. Me usó igual que a ti, solo que de diferente manera. Eso no es verdad. Héctor dio un paso hacia ella. Yo te amé. Te amo. ¿Amarme? Fernanda sonrió con amargura. Me visitabas cuando podías. Me dabas dinero para mantenerme callada. Me hacías promesas que nunca cumpliste. Eso no es amor, Héctor. Eso es control. Por primera vez, sentí algo parecido a la compasión por ella. 2 mujeres. Una vida entera desperdiciada esperando a un hombre que nunca nos perteneció realmente a ninguna. Los documentos que Sebastián encontró. Dije, ¿dónde están los originales? En una caja de sin seguridad. Sebastián puede darte acceso. Esos documentos son míos. Héctor avanzó hacia Fernanda. No tienes derecho a... No te acerques a ella. Rodrigo se interpuso entre su padre y Fernanda. No puedo creer lo que estoy viendo. No puedo creer en quién te has convertido. Rodrigo, hijo, tienes que entender. ¿Entender qué? ¿Que le robaste a mamá? ¿Que nos mentiste toda la vida? ¿Que tengo un hermano que sabe más sobre mis propios padres que yo? El teléfono de Fernanda sonó. Ella contestó con manos temblorosas. Sebastián. Sí, estoy aquí. No estoy sola. Ven, colgó y me miró. Mi hijo quiere conocerte. Quiere ayudarte a recuperar lo que es tuyo. No necesito ayuda de nadie. Sí la necesitas. Su voz era suave. Héctor tiene abogados, contadores, gente que lo ha ayudado a esconder todo esto durante años. No puedes enfrentarlo sola. Tenía razón. Y lo odiaba. ¿Por qué Sebastián querría ayudarme? Soy la esposa de su padre. La mujer que, supuestamente,
le robó a su madre. Porque Sebastián es un buen hombre. Mejor de lo que su padre jamás fue. Fernanda miró a Héctor con desprecio. Y porque él también fue víctima de las mentiras. Creció creyendo que su padre no podía dejarte porque te amaba demasiado. Ahora sabe que la verdad era otra. ¿Cuál verdad? Que Héctor no te dejaba porque controlaba tu dinero. Si se divorciaba, tendría que dividir los bienes. Y entonces tú descubrirías todo. Otra pieza del rompecabezas. Otra capa de mentiras. Si esta historia te está atrapando tanto como me atrapó a mí vivirla, suscríbete al canal. Lo que viene después cambia todo. El timbre sonó de nuevo. Esta vez, Camila fue a abrir. Entró un hombre joven. 30 y tantos años. Alto. Cabello oscuro. Los ojos de Héctor. La mandíbula de Rodrigo. Sebastián. Me miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Señora Aurora, lamento conocerla en estas circunstancias. Su voz era tranquila, profesional. Nada que ver con el caos que nos rodeaba. Tú debes ser Sebastián. Sí, señora. Rodrigo lo observaba desde el otro lado de la sala. 2 hermanos. Uno que acababa de descubrir la existencia del otro. El otro que había vivido toda su vida sabiendo que era un secreto. ¿Trajiste los documentos?, preguntó Fernanda. Sebastián asintió. Llevaba un maletín. Todo está aquí. Copias certificadas del testamento original de su padre, señora Aurora. Estados de cuenta que muestran las transferencias. Escrituras de las propiedades. Abrió el maletín sobre la mesa del comedor. Años de fraude organizados en carpetas ordenadas. También encontré algo más. Sebastián me miró directamente. Su padre tenía un socio. Ese socio era mi padre. ¿Qué? Héctor Mendoza trabajó con Eduardo Villanueva durante 15 años. Su padre, señora Aurora, era Eduardo Villanueva, ¿verdad? Asentí. Cuando su padre murió, mi padre ya controlaba las finanzas del negocio. Fue fácil para él manipular el testamento, hacer parecer que las deudas superaban los activos, convencerla a usted de que no había herencia. Recordé ese tiempo, el funeral de mi padre. Héctor manejando todo, diciéndome que no me preocupara por los detalles legales, que él se encargaría. Yo tenía 37 años, 2 hijos pequeños, una madre enferma. No tenía energía para cuestionar nada. Confié en él. ¿Cuánto? Mi voz era apenas audible. ¿Cuánto me robó? Sebastián revisó sus papeles. En el momento de la muerte de su padre, el valor estimado de la herencia era de aproximadamente 3 millones. Con las inversiones que mi padre hizo a lo largo de los años, ese valor ha crecido significativamente. ¿A cuánto? Según mis cálculos, actualmente supera los 12 millones. El número flotó en el aire. 12 millones. Toda una vida de carencias, de preocupaciones, de contar cada peso. Y todo el tiempo, ese dinero existía. Esto es una locura. Héctor se pasó las manos por el cabello. Sebastián, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le estás dando esta información? Porque es lo correcto, papá. Lo correcto es proteger a tu familia. ¿A cuál familia? Sebastián lo enfrentó. ¿A la que escondiste durante 35 años? ¿O a la que destruiste con tus mentiras? Héctor retrocedió como si lo hubieran golpeado. Tú no entiendes. Entiendo perfectamente. Entiendo que usaste a mi madre, que nos usaste a todos, que construiste tu fortuna sobre mentiras y robos. Todo lo que hice fue por ustedes, por darles una buena vida. ¿Una buena vida? Sebastián levantó la voz por primera vez. ¿Crecer sabiendo que mi padre tenía vergüenza de mí? ¿Que nunca podía presentarme a nadie? ¿Que mis hijos no podían conocer a sus primos porque teníamos que mantenernos en las sombras? Fernanda le tomó la mano. Sebastián, cálmate. Tu corazón. Estoy bien, mamá. Pero no se veía bien. Su rostro estaba enrojecido. Una vena palpitaba en su sien. Necesitamos hablar de los siguientes pasos. Sebastián respiró profundo. Señora Aurora, usted tiene opciones legales. Puede demandar por fraude, recuperar los bienes que le pertenecen, incluso presentar cargos criminales. No voy a ir a la cárcel por esto. Héctor habló con la voz de un hombre acorralado. Tengo abogados, tengo contactos. Tus abogados no van a poder contra la evidencia. Sebastián señaló los documentos. Tengo todo. Cada transferencia, cada falsificación, cada firma fraudulenta.
¿Cómo conseguiste todo eso? Trabajé en tu firma durante 2 años, papá. Tuve acceso a muchas cosas. Héctor palideció. ¿Por eso querías trabajar conmigo? ¿Para espiarme? Quería conocerte. Quería entender qué clase de hombre abandonaba a una familia para mantener otra en secreto. Sebastián sostuvo su mirada. Ahora lo sé. El silencio que siguió fue denso, cargado de décadas de resentimiento. Miré a mi alrededor. Mi hijo Rodrigo, devastado. Mi hija Camila, llorando. Patricia, tratando de mantener la calma. Fernanda, literalmente muriendo frente a mis ojos. Sebastián, el hijo secreto que había resultado ser más honesto que su padre. Y Héctor, el centro de todo este desastre. Quiero que te vayas. Mi voz sonó firme. Aurora, no puedes... Es mi casa también. Y quiero que te vayas. Ahora, ¿a dónde voy a ir? No me importa. Ve con ella. Señalé a Fernanda. Ve al apartamento que le compraste. Ve a cualquier parte. Pero no te quiero aquí. Mamá tiene razón. Rodrigo se puso a mi lado. Vete, papá. Rodrigo. No quiero verte ahora. Necesito tiempo para procesar todo esto. Camila no dijo nada. Solo miraba al suelo. Héctor recogió su saco del respaldo de una silla. Se veía 10 años más viejo que cuando llegó. Esto no ha terminado, Aurora. Vamos a hablar cuando estés más calmada. Esto terminó hace 35 años, Héctor. Solo que yo no lo sabía. Él abrió la boca para decir algo más. Luego la cerró. Y salió. La puerta se cerró detrás de él. Nadie habló durante varios minutos. Fernanda fue la primera en romper el silencio. Debería irme también. No debería haber venido. Espera. Me acerqué a ella. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me dijiste la verdad ahora después de tantos años? Ella me miró con ojos cansados. Porque me estoy muriendo. Y no quiero irme con esta carga. No quiero que mis últimos días estén manchados por más mentiras. ¿Cuánto tiempo te queda? Semanas. Tal vez menos. La observé. Esta mujer que había odiado sin conocer. Esta mujer que también había sido víctima. ¿Qué tienes? Cáncer. Páncreas. Lo detectaron demasiado tarde. Sebastián puso una mano en el hombro de su madre. Deberíamos irnos. Necesita descansar. Fernanda se puso de pie con dificultad. Señora Aurora, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero antes de morir, me gustaría hablar con usted. A solas. Hay cosas que todavía no sabe. Cosas que solo yo puedo contarle. ¿Qué cosas? Cosas sobre Héctor, sobre su padre, sobre cómo empezó todo esto. Dudé. No tiene que decidir ahora. Intervino Sebastián. Aquí tiene mi número. Llámeme cuando esté lista. Me entregó una tarjeta. Sebastián Mendoza Reyes. Abogado. Especialista en derecho financiero. Irónico. El hijo secreto de mi esposo era la persona más capacitada para ayudarme a destruirlo. Cuando se fueron me quedé sola con mis hijos y Patricia. Nadie sabía qué decir. Rodrigo fue el primero en hablar. Mamá, lo siento. Debí haberte dicho cuando recibí el mensaje de Sebastián. ¿Por qué no lo hiciste? Porque no quería creerlo. Porque pensé que si lo ignoraba, desaparecería. Se frotó los ojos. Fui un cobarde. No eres un cobarde. Eres humano. Camila se acercó y me abrazó. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Buena pregunta. ¿Qué iba a hacer? Tenía 59 años. Mi matrimonio era una farsa. Mi esposo me había robado millones. Tenía un hijastro que acababa de conocer. Y la amante de mi marido se estaba muriendo. Vamos a hacer lo que debí hacer hace mucho tiempo. Respondí. Vamos a luchar. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté sola en la sala. La casa se sentía diferente. Más grande. Más vacía. Revisé los documentos que Sebastián había dejado. Página tras página de evidencia. De mentiras convertidas en números. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sé dónde está el dinero. Sé cómo recuperarlo. Pero necesito que confíes en mí. Fernanda. Miré el mensaje durante varios minutos. ¿Confiar en la mujer que había dormido con mi esposo durante 35 años? Pero ella me había dado la verdad cuando nadie más lo hizo. Escribí mi respuesta. ¿Cuándo podemos vernos? La respuesta llegó casi inmediatamente. Mañana. Mediodía. Hay algo que debes ver. Algo que Héctor esconde en un lugar que nadie conoce. Ni siquiera Sebastián. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mañana.
Mañana descubriría qué más me había ocultado el hombre con quien compartí mi vida. Pero antes de acostarme, hice algo que no había hecho en años. Entré al estudio de Héctor. Abrí su caja fuerte. Conocía la combinación porque la había visto marcarla miles de veces. Dentro había efectivo. Mucho efectivo. ¿Y algo más? Un pasaporte, a nombre de Héctor, con una visa válida para otro país. Y un boleto de avión. Fecha de salida, en 3 días. Solo ida. Un boleto de avión. Solo ida. En 3 días. Mi esposo planeaba huir. Me quedé mirando el pasaporte en mis manos. La foto era reciente. Héctor sonreía en ella. La sonrisa de un hombre sin preocupaciones. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Semanas? ¿Meses? Revisé el resto de la caja fuerte. Encontré más documentos. Escrituras de una propiedad en el extranjero. Estados de cuenta de un banco internacional. Todo a nombre de una empresa que no reconocí. Héctor no solo me había robado. Estaba preparando su escape. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Cada documento, cada página, cada número de cuenta. Luego devolví todo exactamente como lo encontré. Si él no sabía que yo sabía, tendría ventaja. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, pensando. 59 años, 40 de matrimonio. Y ahora esto. A las 6 de la mañana mi teléfono sonó. Era Sebastián. Señora Aurora, disculpe que la llame tan temprano. Mi madre pasó mala noche, pero insiste en verla hoy. ¿Está bien? Los médicos dicen que le quedan días. 1 semana como máximo. Su voz se quebró ligeramente. Lo que quiere decirle es importante. No le pediría esto si no lo fuera. Iré. Dime dónde. Me dio la dirección del apartamento, el que Héctor había comprado para Fernanda, a 3 calles de donde vivía mi hija. A las 11:30 estaba estacionando frente al edificio. Era elegante, moderno, el tipo de lugar donde yo nunca lo había vivido. Sebastián me ya. Esperaba en el vestíbulo. Gracias por venir. Subimos al 5.º piso en silencio. El apartamento era amplio, luminoso, decorado con buen gusto. En las paredes había fotos. Sebastián de niño. Sebastián graduándose. Sebastián en su boda. Una niña pequeña que debía ser su hija. Y en casi todas, ausente pero presente, la sombra de Héctor. El padre que nunca pudo estar en las fotos oficiales. Fernanda estaba en un sillón junto a la ventana. Se veía peor que ayer. Más pequeña. Más frágil. Aurora, gracias por venir. Me senté frente a ella. ¿Dijiste que había algo que necesitaba ver? Sí. Fernanda miró a su hijo. Sebastián, ¿puedes dejarnos solas? Él dudó. Mamá, por favor, esto es entre ella y yo. Sebastián asintió y salió del apartamento. Cuando la puerta se cerró, Fernanda habló. Lo que voy a contarte no se lo he dicho a nadie. Ni siquiera a mi hijo. ¿Por qué me lo cuentas a mí? Porque tú eres la única que merece saberlo. Y porque necesito que alguien más lo sepa antes de que muera. Se levantó con dificultad y caminó hacia un mueble antiguo. Abrió un cajón y sacó una caja de madera. Esta caja perteneció a tu padre. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué? Eduardo y yo nos conocíamos. Antes de que yo conociera a Héctor. No entendía. Tu padre era un buen hombre, Aurora. Honesto, trabajador. Pero tenía un defecto. Confiaba demasiado en la gente. Fernanda abrió la caja. Dentro había cartas. Muchas cartas. Tu padre y yo tuvimos correspondencia durante años. Era como un mentor para mí. Me ayudó cuando llegué a la ciudad sin nada. Tomó una de las cartas y me la entregó. La letra de mi padre. Inconfundible. Querida Fernanda, me preocupa lo que me cuentas sobre Héctor. Ese hombre no es de fiar. Te lo he dicho antes y te lo repito ahora. Aléjate de él antes de que sea demasiado tarde. La fecha era de 1985. 2 años después de que Héctor y yo nos casáramos. Tu padre sabía lo que Héctor era mucho antes que nadie. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque Héctor lo amenazó. Le dijo que si te contaba algo, destruiría su negocio. Y lo hizo, eventualmente. Pero no de la forma que tu padre esperaba. Fernanda tosió. Un sonido terrible que la hizo doblarse. ¿Estás bien? No. Pero necesito terminar de contarte esto.
Se recuperó lentamente y continuó. Tu padre descubrió que Héctor estaba desviando fondos del negocio. Confrontó a Héctor en privado. Le dio un ultimátum. O devolvía el dinero, o lo denunciaría. ¿Qué pasó? 3 semanas después, tu padre murió. El silencio que siguió fue absoluto. El infarto. Susurré. Los médicos dijeron que fue un infarto. Los médicos dijeron lo que les pagaron para decir. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que Héctor? No tengo pruebas. Nunca las tuve, pero tu padre tenía 52 años. Estaba sano. Nunca había tenido problemas del corazón. Me levanté. Necesitaba moverme. Necesitaba respirar. Esto es una locura. Sé que es difícil de creer. Yo tampoco quise creerlo al principio. Entonces, ¿por qué te quedaste con él? Si sospechabas algo así, ¿por qué no te alejaste? Fernanda bajó la mirada. Porque tenía miedo. Porque ya estaba embarazada de Sebastián. Porque Héctor me dejó muy claro lo que pasaba cuando alguien lo traicionaba. Se levantó la manga de su blusa. Una cicatriz larga recorría su antebrazo. Esto fue cuando intenté dejarlo la primera vez. Sebastián tenía 3 años. Dios mío, Héctor no es el hombre que tú crees, Aurora. Nunca lo fue. Todo lo que proyecta, la imagen del esposo perfecto, del padre devoto, del empresario exitoso, es una máscara. Me dejé caer en el sillón de nuevo. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué no antes? Porque antes tenía miedo. Pero ya no tengo nada que perder. Y tú necesitas saber con quién estás tratando. Fernanda sacó otro documento de la caja. Esto es una declaración jurada. La escribí hace 10 años, cuando me diagnosticaron cáncer por primera vez. Sobreviví esa vez, pero sabía que volvería. Me entregó el papel. En esa declaración está todo lo que sé sobre los negocios de Héctor. Las cuentas ocultas, las empresas fantasma, los contactos que lo protegen y mis sospechas sobre la muerte de tu padre. ¿Por qué no llevaste esto a la policía? Porque la policía no puede protegerme de un hombre como Héctor. Pero tú sí puedes usarlo. ¿Cómo? Tienes algo que Héctor necesita, su reputación. Si esto se hace público, pierde todo. No solo el dinero, también el respeto, los contactos, la imagen que ha construido durante 40 años. Fernanda se inclinó hacia mí. Héctor planea huir. Probablemente ya lo sabes. Tiene un boleto de avión, propiedades en el extranjero, cuentas donde Ada ha estado moviendo dinero durante meses. Lo sé. Encontré el boleto anoche. Entonces sabes que tienes poco tiempo. Si él se va, nunca recuperarás nada. Tenía razón. En 3 días, Héctor desaparecería. Y con él, cualquier posibilidad de justicia. ¿Qué me sugieres que haga? Confrontarlo. Pero no sola. Necesitas testigos. Necesitas grabar todo. Necesitas que él admita lo que hizo. Nunca admitirá nada. Lo hará si cree que no tiene opción. Fernanda sonrió débilmente. Conozco a Héctor mejor que nadie. Su mayor debilidad es su orgullo. Si lo acorralas correctamente, hablará. Querrá justificarse. Querrá explicar por qué hizo lo que hizo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Camila. Mamá, papá está aquí. Vino a buscar sus cosas. Está actuando raro. Por favor, ven. Miré a Fernanda. Tengo que irme. Héctor está en mi casa. Espera. Fernanda me tomó la mano. Hay una cosa más. Algo que no quería decirte frente a Sebastián. ¿Qué? Héctor tiene otro hijo. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Sebastián no es su único hijo fuera del matrimonio. Hay otro. Una mujer joven. 23 años. Eso es imposible. Hace 23 años yo... Estabas cuidando a tu madre enferma. Pasabas semanas en su casa. ¿Recuerdas? Recordaba. Mi madre tuvo cáncer. Yo viajaba constantemente para cuidarla durante sus tratamientos. Su nombre es Valentina. Vive en el norte. Héctor la ha mantenido en secreto incluso de mí. Solo lo descubrí hace unos meses. 3 hijos. Héctor tenía 3 hijos fuera de nuestro matrimonio. Uno con Fernanda. Uno con otra mujer desconocida. Y quién sabía cuántos más. ¿Cómo lo descubriste? Encontré transferencias a una cuenta que no reconocí. Investigué. La cuenta estaba a nombre de una tal Valentina Mendoza. Mendoza. Llevaba su apellido. ¿Hay algo más? Fernanda dudó. Valentina no sabe quién es su padre. Fue criada por su madre y un padrastro.
Héctor pagó su educación, su casa, todo, pero siempre a distancia. Nunca la reconoció oficialmente. ¿Por qué me dices esto? Porque Valentina merece saber la verdad y porque tú puedes dársela. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Camila de nuevo. «Mamá, ven rápido. Papá está sacando cosas de la caja fuerte. Dice que se va de viaje. Voy para allá». Me levanté. «Fernanda, gracias por todo esto. Sé que no fue fácil. Aurora». Su voz me detuvo. «Ten cuidado. Héctor es peligroso cuando se siente acorralado. No lo subestimes». Asentí y salí del apartamento. En el elevador mi mente era un torbellino. La muerte de mi padre. Otro hijo secreto. El plan de escape de Héctor. Todo estaba conectado. Todo formaba parte del mismo patrón de mentiras y manipulación. Cuando llegué a mi casa, encontré a Camila en la puerta. «Mamá, no sé qué hacer. Está actuando como loco». Entré sin responder. Héctor estaba en su estudio, metiendo documentos en una maleta. «Aurora, no esperaba verte tan pronto. Obviamente». Miré la maleta. Estaba casi llena. «¿Te vas de viaje?» «Necesito tiempo para pensar. Lejos de todo esto. ¿Y cuándo pensabas decírmelo?» Él evitó mi mirada. «Iba a llamarte». «¿Antes o después de vaciar las cuentas?» Héctor se detuvo. «¿De qué hablas?» «Encontré el boleto de avión. Solo ida. El pasaporte con la visa. Las escrituras de la propiedad en el extranjero». Su rostro cambió. La máscara cayó por un segundo. «Estuviste revisando mis cosas». «Es mi casa también. Mis cosas también». «Aurora, puedo explicarlo. No quiero explicaciones. Quiero la verdad. Por una vez en 40 años. Quiero la verdad». Camila entró detrás de mí. «Papá, ¿es verdad? ¿Te ibas a ir sin decirnos nada?» Héctor la ignoró. Sus ojos estaban fijos en mí. «¿Qué más sabes?» «Todo. Sé lo del dinero de mi padre. Sé lo de las cuentas ocultas. Sé lo de Valentina». El nombre lo golpeó como un puñetazo. «¿Cómo sabes de...?» «Eso no importa. Lo que importa es que sé todo. Y no voy a dejarte escapar». Héctor dio un paso hacia mí. «Ten mucho cuidado, Aurora. No sabes con quién estás tratando». «Sé exactamente con quién estoy tratando. Un mentiroso, un ladrón y posiblemente algo peor. ¿Qué quieres decir con eso?» «Mi padre». «¿Qué le hiciste a mi padre?» El silencio que siguió fue la respuesta más aterradora que podría haber recibido. Héctor no negó nada. Solo sonrió. «Tu padre era un hombre débil. No merecía lo que tenía». «¿Lo mataste?» «No seas dramática. Tu padre murió de un infarto. Eso dijeron los médicos». «Médicos que tú pagaste». La sonrisa de Héctor desapareció. «No tienes pruebas de nada. Tengo suficiente para destruirte. Y lo voy a hacer». Él dio otro paso hacia mí. Camila gritó. «Papá, no». Pero Héctor no me tocó. Solo se acercó lo suficiente para que pudiera ver sus ojos. Ojos que ya no reconocía. «Si intentas destruirme, te llevaré conmigo, Aurora. Te lo prometo». La puerta principal se abrió de golpe. Rodrigo entró corriendo. Detrás de él venía Sebastián. Y detrás de Sebastián, 2 hombres de traje. «Héctor Mendoza», dijo uno de ellos. «Tenemos una orden de arresto por fraude financiero y malversación de fondos». Héctor palideció. «Esto es un error. Tengo abogados. Tengo derechos». «También tiene derecho a guardar silencio». Mientras lo esposaban, Héctor me miró una última vez. «Esto no ha terminado». «Para mí sí», respondí. Lo vi salir de mi casa entre los 2 hombres, pero algo en su mirada me dijo que tenía razón. Esto no había terminado. Solo estaba comenzando. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del arresto de Héctor se esparció como fuego. Periódicos, noticieros, redes sociales. El empresario respetado, el esposo ejemplar, el padre devoto, todo derrumbándose en cuestión de horas. Yo me encerré en casa, desconecté el teléfono, cerré las cortinas. Pero la realidad encontraba la forma de entrar. Camila venía todos los días. Se sentaba conmigo en silencio. A veces lloraba. A veces solo me tomaba la mano. Rodrigo llamaba cada mañana y cada noche. Su voz sonaba diferente, más grave, más adulta. Como si en una semana hubiera envejecido 10 años. Patricia trajo comida que yo apenas probaba. Y Sebastián.
el hijo secreto que ahora se había convertido en mi aliado más inesperado. La audiencia preliminar es en 5 días, me dijo por teléfono. El juez negó la fianza. Héctor no puede salir. ¿Y el dinero? ¿Mi herencia? Las cuentas están congeladas mientras dura la investigación. Pero tengo buenas noticias. Encontramos documentos que prueban que los fondos originales eran de tu padre. Cuando esto termine, recuperarás todo. Todo. Una palabra que ya no significaba nada para mí. ¿Qué era todo? Cuando tu vida entera había sido una mentira. Fernanda murió un martes por la tarde. Sebastián me llamó llorando. Se fue tranquila. Dijo tu nombre antes de cerrar los ojos. No supe qué responder. Esta mujer que había sido mi enemiga, sin yo saberlo. Esta mujer que al final me había dado la verdad. Esta mujer que también había sido víctima del mismo hombre. El funeral es el jueves, dijo Sebastián. Entenderé si no quieres venir. Iré. No sé por qué lo dije. Tal vez porque Fernanda merecía que alguien más la despidiera. Tal vez porque necesitaba cerrar ese capítulo. El funeral fue pequeño. Sebastián, su esposa, su hija de 5 años, algunos amigos que yo no conocía. Me quedé al fondo de la capilla. Cuando terminó, Sebastián se acercó. Gracias por venir. Significa mucho. Tu madre fue valiente al final. Eso merece respeto. Ella te admiraba, ¿sabes? Decía que eras más fuerte de lo que tú misma creías. Las lágrimas me sorprendieron. No las esperaba. Antes de morir me pidió que te diera algo. Sebastián sacó un sobre de su bolsillo. Dijo que lo leyeras cuando estuvieras lista. Guardé el sobre sin abrirlo. Todavía no estaba lista. Esa noche, Camila vino a cenar. «Mamá, hay algo que tengo que decirte». Su tono me preocupó. «¿Qué pasa?» «Fui a ver a papá hoy, a la cárcel». No dije nada. Esperé. Quería entender. Quería escuchar su versión de todo. «¿Y qué te dijo?» Camila bajó la mirada. Dijo que todo lo hizo por nosotros. Que cada decisión fue para protegernos. Que el dinero del abuelo lo usó para darnos una buena vida. ¿Le creíste? El silencio de mi hija fue su respuesta. «No sé qué creer, mamá. Es mi papá. Lo quiero. Pero también lo odio por lo que nos hizo». La abracé. Puedes quererlo y estar enojada al mismo tiempo. Una cosa no excluye la otra. ¿Tú lo odias? Pensé en la pregunta. Realmente pensé. No sé si es odio. Es algo más profundo. Es como si el hombre que creía conocer nunca hubiera existido. Y ahora tengo que hacer duelo por alguien que nunca fue real. Camila lloró en mi hombro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sobrevivir. Es lo que siempre hemos hecho. Una semana después, recibí una llamada inesperada. «Señora, ¿Aurora Villanueva?» «Sí». «Mi nombre es Valentina Mendoza. Creo que usted conocía a mi padre». El corazón se me detuvo. Valentina, la tercera hija, la que ni siquiera sabía quién era su padre. «¿Cómo conseguiste mi número?» «Sebastián me lo dio. Me contactó hace unos días. Me contó todo». Su voz temblaba. Joven, asustada, confundida. «¿Podemos vernos? Por favor, necesito entender qué está pasando». Acordamos encontrarnos en un café céntrico. Neutral. Público. La reconocí inmediatamente cuando entró. Tenía los ojos de Héctor. La misma forma almendrada. El mismo color miel. Pero su expresión era diferente. Abierta. Vulnerable. Nada que ver con la máscara que su padre usaba. «Gracias por aceptar verme. Siéntate». Se sentó frente a mí. Sus manos temblaban alrededor de la taza de café. «No sé por dónde empezar». «¿Qué te dijo Sebastián?» «Que mi padre biológico es Héctor Mendoza. Que estuvo casado con usted durante 40 años. Que tiene otros hijos. Que ahora está en la cárcel por fraude. ¿Y tu madre? ¿Qué dice ella?» Valentina bajó la mirada. «Mi madre murió hace 2 años. Nunca me dijo quién era mi padre. Solo que era un hombre importante que no podía reconocerme. Otra víctima. Otra mujer usada y descartada. Lo siento. Encontré cartas después de que ella murió. Cartas de él. Las leí todas. Nunca prometió nada. Nunca dijo que la amaba. Solo enviaba dinero y pedía fotos mías. La amargura en su voz era palpable. Crecí pensando que mi padre era un misterio romántico. Un amor prohibido. Algo especial». Valentina soltó una risa amarga. «Resulta que solo era un hombre rico escondiendo sus errores. No eres un error». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Valentina me miró sorprendida. «¿Qué? Tú no eres un error».
Eres una persona. Lo que Héctor hizo fue terrible. Pero eso no te define a ti. Las lágrimas corrieron por su rostro. ¿Por qué es tan amable conmigo? Yo soy producto de una traición. Mi existencia le causó dolor. Tu existencia no me causó nada. Las decisiones de Héctor me causaron dolor. Tú eres una víctima más, como yo, como Fernanda, como todos los que confiamos en él. Valentina lloró abiertamente. La gente en el café nos miraba, pero no me importó. Le di una servilleta. ¿Qué quieres, Valentina? ¿Qué necesitas de todo esto? Quiero conocer a mis hermanos. Quiero saber de dónde vengo. Se detuvo. Quiero que alguien me diga la verdad, por una vez. La entendí perfectamente. Puedo presentarte a Rodrigo y Camila. No sé cómo reaccionarán, pero tienen derecho a conocerte. ¿Y tú? Tienes derecho a conocerlos. ¿Haría eso por mí? Lo hago por todos. Ya hubo demasiados secretos en esta familia. Dejé un comentario al final de esta historia. Me encantaría saber tu opinión sobre lo que Aurora está haciendo. ¿Perdonarías a los hijos inocentes de una traición? Esa noche llamé a mis hijos. Necesito que vengan mañana. Hay alguien que deben conocer. ¿Quién? Preguntó Rodrigo. Su hermana. El silencio fue largo. ¿Valentina? La voz de Rodrigo era cautelosa. Sebastián nos contó sobre ella. Merece conocerlos. Y ustedes merecen conocerla. Mamá, no sé si estoy listo. Nadie está listo para nada de esto. Pero es lo correcto. El encuentro fue incómodo al principio. Valentina llegó temprano. Nerviosa. Se sentó en el borde del sofá como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Rodrigo la observaba con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Camila no dejaba de mirar sus manos. Sebastián también vino. Dijo que era importante que todos estuvieran presentes. Bueno, dije, aquí estamos. 4 hijos de un mismo padre. 3 de ustedes crecieron sin saber que los otros existían. 5, corrigió Sebastián. Todos lo miramos. ¿Qué dijiste? Sebastián suspiró. Hay algo que acabo de descubrir. Algo que ni siquiera mi madre sabía. Sacó una carpeta de su maletín. Mientras investigaba las finanzas de mi padre para el caso, encontré más transferencias. A otra cuenta. Otro nombre. ¿Otro hijo? Una hija. Se llama Mariana. Tiene 18 años. Vive con su madre en una ciudad del sur. 5 hijos. Héctor tenía 5 hijos. Rodrigo se levantó de golpe. Esto es una locura. ¿Cuántos más hay? ¿Cuántas familias más destruyó nuestro padre? No lo sé, admitió Sebastián. Pero creo que debemos averiguarlo. Camila comenzó a llorar de nuevo. No puedo con esto. Es demasiado. Valentina se acercó a ella tentativamente. Lo siento. Sé que esto es difícil. No es tu culpa. Camila la miró. Nada de esto es tu culpa. Por un momento las dos se miraron. 2 mujeres jóvenes que compartían la misma sangre, sin haberlo sabido nunca. Luego Camila la abrazó. Y algo cambió en la habitación. Rodrigo se sentó de nuevo. Su expresión se suavizó. Está bien. Averigüemos todo. Encontremos a todos los hijos que nuestro padre escondió. Y hagamos lo correcto. ¿Lo correcto? Pregunté. Darles la verdad, como tú nos la diste a nosotros. Mi hijo, mi Rodrigo, el que siempre había admirado a su padre, el que más había sufrido con la revelación, ahora estaba de pie, liderando. Sebastián, ¿puedes encontrar a esa otra chica? ¿A Mariana? Ya tengo su dirección, pero contactarla será delicado. Tiene 18 años, probablemente no sabe nada. Entonces se lo diremos con cuidado. Como familia. Familia. Una palabra que había perdido todo significado hacía unas semanas. Pero aquí estaba, reformándose frente a mis ojos. Una familia nueva. Extraña. Rota. Pero real. Esa noche, finalmente abrí la carta de Fernanda. Querida Aurora. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Y significa que fuiste lo suficientemente valiente para llegar hasta aquí. Quiero que sepas algo importante. Algo que no pude decirte en persona porque no encontré las palabras. Héctor no solo te robó dinero, te robó algo más valioso. Te robó la oportunidad de ser quien realmente eras. Tú eras una mujer brillante cuando te conoció. Tenías sueños, ambiciones, querías estudiar, querías viajar, querías ser alguien.
Él te convenció de que tu lugar estaba en casa, que tu trabajo era cuidar a los hijos, que no necesitabas nada más. Yo lo sé porque él me lo contó. Se jactaba de ello. Decía que te había domado, que había convertido a una mujer libre en una esposa obediente. Lo odié por eso. Te odié a ti también, por un tiempo, por tener lo que yo quería, por ser su esposa oficial mientras yo era el secreto sucio. Pero con los años entendí. Tú también eras prisionera, solo que tu celda tenía paredes invisibles. Ahora eres libre, Aurora. Por primera vez en 40 años, eres libre. No desperdicies esa libertad. Vive, viaja, estudia, haz todas las cosas que él te impidió hacer. Y si alguna vez puedes, perdóname. No por lo que hice, sino por no haber tenido el valor de advertirte antes. Con respeto, Fernanda. Las lágrimas borraron las últimas líneas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. A la mañana siguiente, desperté diferente. Por primera vez en semanas tenía hambre. Real hambre. Preparé café. Me senté en el jardín. Miré el amanecer. Tenía 59 años. Mi matrimonio había sido una mentira. Mi esposo estaba en la cárcel. Tenía 3 hijastros que acababa de conocer. Y por primera vez en mi vida adulta, era completamente libre. El teléfono sonó. Era Sebastián. Señora Aurora, hay novedades. El abogado de Héctor contactó al fiscal. Quiere negociar. ¿Negociar qué? Reducción de condena a cambio de información. Aparentemente, mi padre tiene contactos en varios negocios turbios. Está dispuesto a dar nombres. ¿Qué significa eso para el caso? Significa que podría salir en menos tiempo del esperado. Pero también significa que el dinero de su padre será devuelto más rápido. Las cuentas se descongelarían. Buenas y malas noticias mezcladas. ¿Hay algo más?, continuó Sebastián. Héctor quiere verte. Dice que tiene algo importante que decirte. Algo que cambiará todo. No quiero verlo. Lo entiendo, pero... Sebastián dudó. Dice que tiene información sobre la muerte de tu padre. Información que no le dio a la policía. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué clase de información? No lo sé. Solo dijo que si querías la verdad completa, tenías que ir a verlo. La verdad completa. ¿Existía tal cosa? ¿O era otra trampa de Héctor? Lo pensaré. Colgué y me quedé mirando el jardín. Las rosas que mi padre había plantado cuando era niña seguían ahí. Viejas, resistentes, sobrevivientes. Como yo, tomé una decisión. Iría a ver a Héctor. No por él, por mí. Necesitaba escuchar la verdad de sus propios labios. Necesitaba cerrar este capítulo de una vez por todas. Al día siguiente, me presenté en la cárcel. Lo vi a través de Les Dochetas cristal. Envejecido. Demacrado. El traje caro reemplazado por el uniforme de prisionero. Levantó el teléfono. Yo levanté el mío. Aurora, viniste. Dijiste que tenías información sobre mi padre. Siempre tan directa. Sonrió débilmente. Es una de las cosas que siempre me gustaron de ti. No tengo tiempo para juegos, Héctor. Dime lo que sabes o me voy. Su sonrisa desapareció. Tu padre no murió de un infarto. Eso ya lo sospechaba. No, no lo entiendes. Se inclinó hacia el cristal. Yo no lo maté, pero sé quién lo hizo. ¿Quién? Héctor miró a su alrededor. Bajó la voz. Tu padre tenía un socio. Alguien más además de mí. Alguien que también quería su dinero. ¿Quién? Tu tío, Roberto Villanueva. El nombre me golpeó como un rayo. Mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre. El que había desaparecido poco después del funeral. El que todos asumían que se había ido al extranjero. Eso es imposible. Roberto adoraba a mi padre. Roberto odiaba. Y a tu padre. Siempre vivió a su sombra. Siempre fue el hermano menor, el fracasado, el que nunca logró nada. ¿Cómo sabes esto? Héctor sonrió de nuevo. Pero esta vez era una sonrisa amarga, porque Roberto vino a mí después de hacerlo. Quería dinero para huir. Yo se lo di, a cambio de su silencio. ¿Su silencio sobre qué? Sobre todo. Sobre tu padre, sobre el dinero, sobre mí. ¿Y dónde está Roberto ahora? Héctor se recostó en su silla. Eso, querida Aurora, es algo que tendrás que descubrir tú misma. No juegues conmigo, Héctor.
No es un juego. Es un intercambio. Yo te doy lo que sé. Tú me das algo a cambio. ¿Qué quieres? Quiero que retires los cargos de fraude personal. Los cargos corporativos pueden seguir, pero los que tienen que ver con tu herencia, quiero que desaparezcan. ¿Por qué haría eso? Porque si no lo haces, nunca sabrás la verdad completa sobre tu padre. Y la verdad, Aurora, es mucho más oscura de lo que imaginas. Lo miré a través del cristal. Este hombre que había sido mi esposo, mi compañero, mi vida. Ahora era solo un extraño tratando de negociar su libertad. Voy a pensarlo. Me levanté para irme. Aurora. Su voz me detuvo. Hay algo más. Algo que no tiene que ver con el trato. ¿Qué? Te amé. A mi manera, torcida y egoísta. Pero te amé. Quiero que lo sepas. No respondí. Colgué el teléfono y caminé hacia la salida. Pero sus últimas palabras quedaron resonando en mi cabeza. Mi tío Roberto. ¿Podía ser verdad? ¿Podía mi propio tío haber matado a mi padre? Y si era así, ¿dónde estaba ahora? Cuando llegué a casa, encontré a alguien esperándome en la puerta. Una mujer joven. 18 años, quizás. Cabello largo y oscuro. Ojos asustados. ¿Señora Aurora? Sí, mi nombre es Mariana. Creo que usted conoce a mi padre, la quinta hija. Y detrás de ella, estacionado en la calle, un auto que reconocí inmediatamente. El auto de mi tío Roberto. El auto de mi tío Roberto. No lo había visto en más de 20 años, pero reconocería ese vehículo en cualquier parte. Un modelo antiguo que él adoraba, que juraba que nunca vendería. Mariana seguía frente a mí, temblando. ¿Quién te trajo aquí? Mi padrastro. Dice que necesita hablar con usted. ¿Qué es urgente? La puerta del auto se abrió. Y ahí estaba. Roberto Villanueva. Mi tío, el hermano de mi padre. El hombre que supuestamente había desaparecido hace 2 décadas. Había envejecido, el cabello completamente blanco, el rostro surcado de arrugas, pero sus ojos eran los mismos. Los ojos de mi padre. Aurora. Su voz era ronca. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué haces aquí? Vine a decirte la verdad. Antes de que Héctor te llene la cabeza de mentiras. Miré a Mariana. La chica parecía aterrorizada. ¿Él es tu padrastro? Ella asintió. Me crió desde que tenía 3 años. Nunca supe que mi padre biológico era otro hombre. Hasta hace una semana. Otra víctima. Otra vida construida sobre mentiras. Entra, le dije a Roberto. Pero si intentas algo, mis hijos están en camino. No era verdad, pero él no lo sabía. Roberto entró a la casa con pasos lentos. Se movía como un hombre cansado, derrotado. Mariana lo siguió. Se sentó en el sofá, alejada de ambos. «Habla», le dije a Roberto. «Y más te vale que sea la verdad». Mi tío se dejó caer en una silla. «Héctor te dijo que yo maté a tu padre, ¿verdad?» «Sí, es mentira, pero también es verdad. No tengo paciencia para acertijos». Roberto cerró los ojos un momento. «Tu padre no murió de un infarto natural, eso es cierto. Pero yo no lo maté, no directamente. Explícate. Eduardo, tu padre, descubrió que Héctor estaba robando del negocio. Pero también descubrió algo más. Descubrió que yo lo ayudaba». El aire se volvió pesado. «¿Tú ayudabas a Héctor a robar a mi padre?» «Sí». La palabra salió como un susurro. Héctor me convenció. Me dijo que Eduardo tenía demasiado, que yo merecía más, que nadie se daría cuenta. ¿Y mi padre se dio cuenta? Sí. Una noche me confrontó. Estaba furioso. Dijo que iba a denunciarnos a ambos, que no le importaba que yo fuera su hermano. Roberto se frotó los ojos. «Discutimos», grité. Él gritó. «¿Y entonces?» Entonces se llevó la mano al pecho. Cayó al suelo. «¿El infarto?» «Sí, pero no fue natural. Fue el estrés, la traición, el dolor de saber que su propio hermano lo había apuñalado por la espalda». Las lágrimas corrían por el rostro de Roberto. Llamé a Héctor. Él vino. Vio el cuerpo y entonces tomó el control de todo. Llamó a un médico que conocía. Le pagó para que firmara el certificado de defunción sin hacer preguntas. «¿Y tú?» Héctor me dio dinero. Me dijo que desapareciera, que si alguna vez hablaba, me culparía de todo. Y desapareciste. Me fui al sur. Conocí a la madre de Mariana.
Ella ya estaba embarazada de Héctor, pero él la había abandonado. Me casé con ella. Crié a Mariana como si fuera mía. Miré a la chica. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Sabías algo de esto?, le pregunté. No, nada. Pensé que Roberto era mi padre. Pensé que mi vida era normal. Normal. Otra palabra que había perdido todo significado. ¿Por qué vuelves ahora?, le pregunté a Roberto. Después de tantos años. Porque me estoy muriendo. Se abrió la camisa. Una cicatriz larga cruzaba su pecho. Cirugía de corazón hace 6 meses. Los médicos dicen que me queda poco tiempo. Otra persona muriendo. Otra confesión del hecho de muerte. Y porque Mariana merece saber la verdad. Sobre su padre real. Sobre quién es ella. ¿Héctor sabe que estás aquí? No. Pero lo sabrá pronto. Tiene ojos en todas partes. Me levanté y caminé hacia la ventana. Mi padre, mi tío, mi esposo. Todos conectados en una red de traiciones que abarcaba décadas. ¿Qué quieres de mí, Roberto? Perdón. Sé que no lo merezco. Pero necesito que sepas que no quise matar a tu padre. Lo amaba. Era mi hermano. El amor no significa nada si lo traicionas. Lo sé. Lo he sabido cada día de los últimos 20 años. Me volví hacia él. ¿Tienes pruebas de lo que dices? ¿Algo que demuestre la participación de Héctor? Roberto sacó un sobre de su chaqueta. Grabaciones. Las hice la noche que tu padre murió. Héctor dando instrucciones. Héctor pagando al médico. Héctor amenazándome. Tomé el sobre. ¿Por qué las guardaste? Como seguro. Por si algún día Héctor decidía silenciarme permanentemente. Abrí el sobre. Había una memoria USB dentro. Esto podría cambiar todo. Lo sé. Por eso te lo doy. Mi teléfono sonó. Era Sebastián. Señora Aurora, hay un problema. Héctor intentó escapar durante un traslado. Lo recapturaron, pero está herido. Quiere verla. ¿Escapar? ¿Cómo? Tenía ayuda desde adentro. Alguien pagó a los guardias. Miré a Roberto. Él negó con la cabeza. No fui yo. ¿Entonces quién? Sebastián dudó, antes de responder. Creemos que fue alguien de su familia, señora Aurora. Alguien que no quiere que Héctor hable. ¿De mi familia? No tengo más familia que mis hijos. ¿Estás segura? La pregunta quedó flotando. ¿Estaba segura? Después de todo lo que había descubierto, ¿podía estar segura de algo? Voy para allá. Colgué y miré a Roberto y Mariana. Quédense aquí. No se muevan hasta que yo regrese. Aurora, espera. Roberto se levantó. Hay algo más que debes saber. ¿Qué? Héctor no actuó solo todos estos años. Tenía un socio. Alguien que lo ayudaba a mover el dinero. Alguien de confianza. ¿Quién? Roberto me miró directamente a los ojos. Tu madre. El mundo se detuvo. Eso es imposible. Mi madre murió hace 15 años. Pasó sus últimos años enferma. Yo la cuidé. Tu madre sabía todo, Aurora. Desde el principio. Ella fue quien presentó a Héctor, a tu padre. Ella fue quien convenció a Eduardo de hacerlo socio del negocio. ¿Por qué haría eso? Porque tu madre y Héctor tuvieron una relación. Antes de que tú lo conocieras. Antes de que él se fijara en ti. No podía respirar. Tu madre quería que Héctor se casara con ella. Pero él prefirió a la hija. Más joven. Más manejable. Entonces tu madre hizo un trato. Ayudaría a Héctor a controlar el negocio de tu padre a cambio de dinero. Mucho dinero. Esto no puede ser verdad. Es verdad. Y hay más. Roberto bajó la voz. Tu madre no murió de causas naturales. Héctor la envenenó lentamente cuando ella se empezó a exigir más dinero. Más poder. Las piernas me fallaron. Tuve que sentarme. Mi madre, la mujer que me había criado. La mujer cuya mano sostuve mientras moría. Cómplice. Traidora. Víctima. ¿Cómo sabes todo esto? Porque tu madre me lo contó. Antes de morir. Me llamó una noche, delirando por los medicamentos. Me dijo todo. Me pidió perdón. ¿Perdón por qué? Por haberte vendido a Héctor. Por haberte entregado al hombre que destruiría tu vida. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Todo lo que creía saber. Todo lo que creía real. Mentira tras mentira tras mentira. Mariana se acercó tentativamente. Señora Aurora, ¿está bien? No, no estoy bien, pero me levanté de todos modos. Porque eso es lo que hacen las sobrevivientes. Se levantan. Roberto, necesito que me acompañes.
Vas a repetir todo lo que me dijiste frente a las autoridades. Aurora, si hago eso, iré a la cárcel. Probablemente. Pero es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que causaste. Él asintió lentamente. Tienes razón. Es hora de pagar. Llamé a Rodrigo y Camila. Les expliqué brevemente lo que estaba pasando. Les pedí que vinieran a casa para cuidar a Mariana. Luego llamé a Sebastián. Cambio de planes. No voy a la cárcel. Necesito que traigas a tu contacto en la fiscalía a mi casa. Tengo un testigo. Y tengo pruebas. ¿Qué clase de pruebas? Grabaciones. De la noche que murió mi padre. El silencio de Sebastián fue elocuente. Voy para allá. 2 horas después, mi sala estaba llena. Rodrigo y Camila. Sebastián. Valentina, que había llegado sin avisar. Mariana, todavía en shock. Un fiscal que tomaba notas sin parar. Y Roberto, confesando todo. Las grabaciones se reprodujeron en un silencio absoluto. La voz de Héctor, joven pero reconocible, dando órdenes, pagando sobornos, amenazando amistad a mi tío. Y al final, una voz que me heló la sangre. Mi madre, asegúrate de que Aurora nunca sepa nada. Es demasiado ingenua. Creerá lo que le digas. No te preocupes, la tengo controlada. Más te vale. Si esto sale mal, todos caemos. La grabación terminó. Nadie habló. El fiscal fue la patieta, fue el primero en romper el silencio. Esto es suficiente para reabrir el caso de la muerte de Eduardo Villanueva. También para añadir cargos adicionales contra Héctor Mendoza. ¿Y Roberto? Preguntó Rodrigo. Tendrá que declarar formalmente. Probablemente enfrentará cargos por encubrimiento y complicidad. Pero dado que está cooperando y su estado de salud, es posible negociar una sentencia reducida. Roberto asintió. Acepto lo que venga. El fiscal se fue con las pruebas. Roberto fue llevado para su declaración formal. Me quedé sola con mis hijos. Todos ellos. Los 4. Rodrigo, Camila, Sebastián, Valentina y Mariana, que ahora también era parte de esto. «Mamá». Camila se sentó a mi lado. «¿Cómo te sientes? Como si hubiera vivido la vida de otra persona. Y ahora finalmente estuviera despertando. ¿Qué vas a hacer ahora?» Miré a mi alrededor. Esta casa, donde había pasado 40 años, donde había criado a mis hijos, donde había sido prisionera sin saberlo, voy a venderla. Voy a tomar el dinero de mi herencia. Y voy a empezar de nuevo. Empezar de nuevo. ¿A tu edad? Sonreí. Tengo 59 años, Camila. No 80. Todavía me queda vida por vivir. Sebastián se acercó. Señora Aurora, con las pruebas que tenemos, Héctor pasará muchos años en prisión. El dinero de su padre será restituido completamente. Y hay algo más, que la propiedad que Héctor compró en el extranjero estaba a nombre de una empresa fantasma, pero esa empresa está registrada con usted como beneficiaria. Probablemente lo hizo para proteger el activo de acreedores. No creo que esperaba que usted lo descubriera. Justicia poética. Otra ironía más en esta historia llena de ellas. ¿Qué hay de Fernanda?, pregunté. ¿Dejó algo? El apartamento está a mi nombre, pero quiero que Mariana tenga la mitad. Somos hermanos. Es lo justo. Mariana lo miró sorprendida. No tienes que hacer eso. Quiero hacerlo. Ya hubo demasiada división en esta familia. Valentina se unió a la conversación. Yo también quiero ayudar. No necesito nada del dinero de Héctor. Solo quiero pertenecer a algo. Rodrigo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Entonces hagámoslo oficial. Somos hermanos. Todos. No importa quién sea nuestra madre. No importa cómo llegamos aquí. Somos familia. Camila asintió. Familia. Los miré a todos. Estos 5 jóvenes que compartían la sangre de un hombre terrible, pero que estaban eligiendo ser mejores que él. Estoy orgullosa de ustedes. De todos. El juicio de Héctor duró 3 meses. Las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones, los documentos, el testimonio de Roberto, que murió 2 semanas después de declarar. Su corazón finalmente se rindió. Héctor fue condenado a 25 años de prisión. Por fraude, por malversación, por falsificación de documentos y por complicidad en la muerte de mi padre, aunque no pudieron probar asesinato directo. El día de la sentencia fui al tribunal. Quería verlo. Una última vez,
Cuando lo trajeron esposado, nuestros ojos se encontraron. Él ya no era el hombre que conocí. Estaba demacrado, envejecido, roto. «Aurora». Su voz apenas se escuchaba. «¿Viniste a verme caer?» «Vine a cerrar un capítulo». «¿Me odias?» Pensé en la pregunta. Realmente pensé. No, el odio requiere energía, y ya no quiero gastar más energía en ti. Entonces, ¿qué sientes? Nada. Y eso es peor que el odio, ¿no crees? Él bajó la mirada. Supongo que me lo merezco. Sí, te lo mereces. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. No miré atrás. Un año después, estaba sentada en la terraza de una casa junto al mar. Mi casa, comprada con el dinero de mi herencia. La herencia que mi padre me dejó y que finalmente había recuperado. El sol se ponía sobre el agua. Naranja, rojo, dorado. A mi lado había una copa de vino, un libro y una paz que nunca había conocido. Mis hijos venían a visitarme regularmente. Todos ellos. Los 5. Rodrigo había dejado la firma donde trabajaba con Sebastián. Ahora tenían su propia empresa juntos, hermanos y socios. Camila había empezado a estudiar psicología. Decía que quería ayudar a otras mujeres atrapadas en relaciones destructivas. Sebastián seguía siendo abogado, pero ahora dedicaba parte de su tiempo a casos pro bono para víctimas de fraude familiar. Valentina había encontrado a su madre biológica, otra mujer usada y abandonada por Héctor. Ahora tenían una relación cercana. Y Mariana, la más joven, la que más había sufrido con las revelaciones, estaba estudiando medicina. Quería ser la doctora que su madre nunca tuvo. Tomé un sorbo de vino. 59 años tenía cuando mi vida se derrumbó. 60 tenía ahora. Y finalmente estaba viviendo. No era un final feliz de cuento de hadas. Había perdido demasiado para eso. Mi juventud, mi confianza, mi capacidad de creer ciegamente en las personas. Pero había ganado algo más valioso. Libertad, verdad y una familia que, aunque nacida del engaño, había elegido construirse sobre la honestidad. El teléfono sonó. Era Rodrigo. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, hijo. Viendo el atardecer. Te llamo porque tenemos noticias. Patricia está embarazada de nuevo. Va a ser niña». Sonreí. «¿Ya tienen nombre?» «Sí. Queremos llamarla Aurora, si te parece bien». Las lágrimas vinieron sin aviso, pero esta vez eran lágrimas de alegría. «Me parece perfecto». Colgué y volví a mirar el mar. Aurora, mi nombre, el nombre de mi nieta, significa amanecer. Y eso era exactamente lo que estaba viviendo. Después de la noche más larga de mi vida, finalmente había llegado el amanecer. No soy la mujer que fui. Esa mujer murió el día que abrió un cajón y encontró un acta de nacimiento. Pero la mujer que soy ahora es más fuerte, más sabia, más libre. Y si pudiera hablar con mi yo de hace un año, con esa mujer de 59 años que creía conocer su vida, le diría esto. La verdad duele, pero la mentira mata lentamente. Es mejor saber y sufrir que ignorar y morir sin haber vivido. Porque yo no viví durante 40 años. Solo existí. Ahora finalmente estoy viva. Y eso, más que cualquier venganza, más que cualquier justicia, es mi victoria. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. Suscríbete si quieres escuchar más historias como esta. Y déjame un comentario. ¿Crees que Aurora hizo bien en perdonar a los hijos de Héctor? Tú habrías hecho lo mismo. A veces, la familia no es la sangre que compartimos. Es el amor que elegimos dar, y yo elegí amar. A pesar de todo, si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias de corazón. Gracias por quedarte conmigo durante toda esta historia. Gracias por cada minuto que dedicaste a escucharla. Y ahora te pregunto, ¿crees que Aurora hizo bien en aceptar a los hijos de Héctor como familia? ¿Tú habrías podido perdonar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas. Si esta historia te tocó el alma, si sentiste algo mientras la escuchabas, te pido un favor muy sencillo. Dale like a este video y suscríbete al canal. Así me ayudas a seguir trayéndote historias como esta. Y si
¿Conoces a alguien que necesita escuchar que siempre hay un amanecer después de la noche más oscura? Compártele este video. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho.